México en las contiendas mundiales. ¿Qué podemos decir de su participación? ¿Sabías que existió un Führer mexicano y que además hubo una importante concentración nacionalsocialista que trabajó secretamente para Alemania? ¿Será que aún hay espías alemanes trabajando en México? Hola, mi nombre es Cecilia Arriola y antes de continuar te invito a que te suscribas al canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones. Y ahora sí, comencemos. México siempre ha sido de vital importancia para muchos países a lo largo de la historia, sobre todo cuando se trata de asuntos políticos, gracias a la cercanía geográfica de nuestro país con una de las potencias mundiales más temidas. Los alemanes vieron en nuestro país terreno fértil para sacar de la jugada a los Estados Unidos de ambas contiendas mundiales e hicieron sus jugadas muy importantes. Su primer movimiento lo ejecutaron en 1917, cuando un grupo de criptógrafos logró descifrar un telegrama que se envió desde Alemania al ministro de este país asignado en México, con la intención de que el ministro Heinrich von Eckart se acercara a Venustiano Carranza, quien entonces fungía como presidente de la República, y entregarle el mensaje. El contenido de este telegrama era impresionante. Le ofrecían de vuelta a México los territorios de Texas, Nuevo México y Arizona, si el país se sumaba a la causa alemana, lo que provocó pánico en el país vecino y no hizo más que acelerar su entrada en el conflicto. Esto no fue más que una táctica para distraer a los estadounidenses en las fronteras del sur, con la intención de mantenerlos fuera de todo lo que acontecía en Europa. Sin embargo, este telegrama fue interceptado por la inteligencia británica, quienes dieron aviso al gobierno estadounidense. El plan de Alemania de involucrar a México era malévolo, no solo porque les convenía que Estados Unidos no participara en el conflicto. Sabían que México no contaba con hombres, provisiones o aliados en caso de que los norteamericanos invadieran el país en cualquier momento, lo que provocaría la posible destrucción de los pozos petroleros que abastecían de crudo a Inglaterra, con quienes los alemanes se encontraban combatiendo. El telegrama se hizo público y Venustiano Carranza se negó ante tal propuesta. ¿Te imaginas cómo habría terminado todo si México hubiera aceptado participar en este suceso? A pesar de la negativa de Carranza, la relación entre México y Alemania se mantuvo en la distancia y en los difíciles años que estaban por venir, este país volvería a volcar su mirada en territorio mexicano. En 1924, un alemán de nombre Arthur Dietrich llegó a México para trabajar como administrador en un rancho en el estado de Hidalgo. Fue acusado de realizar una estafa y fue encarcelado, y a su liberación se estableció con su esposa en la capital del país. Para el mes de abril de 1935 fue nombrado como agregado para trabajar en la prensa de la legación alemana. Gracias a esto, muchos le dieron el sobrenombre del Führer mexicano. Los alemanes nuevamente tenían una función en México: influir la opinión pública, mantenerlos neutrales y ganarse a los oficiales del ejército para levantar temor hacia los Estados Unidos. La misma táctica que intentaron tiempo atrás y que surtió efecto en los norteamericanos. Cuando Estados Unidos se dio cuenta de que en México se estaban gestando movimientos por parte de Alemania, Roosevelt pidió de inmediato al Congreso la inversión de $4 millones en municiones. Parecía inaudito que en México hubiera gente que simpatizara con el nacionalismo social de Alemania, pero la verdad es que hubo personas de la élite mexicana que respaldaban la causa. José Vasconcelos era uno de ellos. Él fue nombrado director de la revista Timón, que era financiada por el gobierno alemán. Timón fue concebida como una revista semanal de la política, disfrazada bajo la imagen de una fórmula refinada para las familias de clase media. El contenido era para público con afinidades antisemitas, germanofilias y anticomunistas. Dato histofílico: en 1925, José Vasconcelos escribió La raza cósmica, un ensayo inspirado en teorías de la evolución que abogaba por un resurgimiento de una nueva raza a partir de las tres raíces, la india, europea y la africana, que harían surgir la quinta raza o la raza cósmica. Los alemanes estaban dispuestos a hacer lo que fuera con tal de conseguir la información necesaria para ganar ante los Estados Unidos, y una de las tácticas de espionaje que
implementaron en México parece sacada de una película, literalmente sacada de una película. Joseph Goebbels, el ministro para la Ilustración Pública y Propaganda para el Tercer Reich, tuvo la idea de mandar a su amante, Hilda Kruger, que era una hermosa actriz alemana. A su llegada a México fue recibida por el canciller de Alemania, quien la presentó en los prestigiosos círculos sociales. Fue así que conoció a miembros del gabinete mexicano y a Miguel Alemán, con quien consiguió tener amoríos mientras este fungía como secretario de Gobernación en aquel entonces. De este modo, Hilda logró abrir redes en México para conseguir petróleo y documentos sobre los movimientos navales y militares que ejecutaba el gobierno en las fronteras. Los alemanes quisieron adelantarse a la entrada de los Estados Unidos en el conflicto. Sabían que la ruta más rápida para cruzar desde el Pacífico al Atlántico era por medio del Canal de Panamá y por eso diseñaron el Proyecto 14. Fue un plan que se orquestó en Berlín, en donde se capacitó a los espías que llegarían a México para destruir el canal que era controlado por los estadounidenses y que se anexaría a Alemania como uno de los 5 estados en que se distribuiría Sudamérica, en caso de que estos ganaran y lograran expandir su dominio. En Monterrey, los espías montaron una importante base en la famosa fábrica Apolo, ubicada en la calle Pino Suárez. Desde 1935 se obtuvo el permiso para instalar una poderosa radiodifusora con la ayuda de la Secretaría de Comunicaciones y que tenían como misión informar sobre los movimientos militares en la frontera con los Estados Unidos. Dato histofílico, la antena que se instaló aquel entonces en la fábrica Apolo sigue en pie hasta nuestros días y aún es posible ver este sobreviviente material de aquellos tiempos de espías alemanes en México, que con dicha tecnología eran capaces de recibir órdenes desde Berlín. Otto Moebius fue el encargado de manejar estas redes bajo el alias de Poinsot. Su hijo, llamado Alfred Moebius, fue el vicecónsul en Monterrey del Reino de Noruega y dueño de una gran fortuna que ayudó a construir la economía de esta ciudad en el norte del país. Otto llevó a cabo este espionaje en alianza con otros destacados empresarios como Casa Holk, Casa Gram y la farmacéutica Baker Felix. Pero su principal contribución fue la de formar un pequeño grupo de 150 hombres que fueron entrenados como milicia en Chipinque. Esta organización estaba compuesta por ciudadanos mexicanos y alemanes simpatizantes de este gobierno. Tenían intenciones de cruzar la frontera con Texas y sabotear instalaciones como refinerías y ductos petroleros. Por estas acciones, Otto fue detenido y recluido en Veracruz, además de que el gobierno mexicano incautó sus empresas que le fueron devueltas a su salida de prisión, pero para entonces se encontraba prácticamente en quiebra. También llevaron de contrabando a Europa materias primas como mercurio, que les servirían a los alemanes para la fabricación de municiones. Esta materia se enviaba por ferrocarril hacia el puerto de Veracruz, en donde eran recogidos por submarinos alemanes. En este puerto se instalaron tomas clandestinas y ductos que enterraron hasta la costa en la isla de Lobos. Allí los submarinos se abastecían de diésel, evitando así que tuvieran que regresar a Europa por combustible. De este modo les fue posible operar en aguas del Atlántico, dándoles gran ventaja sobre Inglaterra, pues solo así les fue posible hundir a los barcos mercantes que iban hacia Europa para abastecer de comida al país y a las tropas. Si deseas saber más sobre este huachicoleo antiguo de la Segunda y la Primera Contienda Mundial, te invito a que visites nuestro canal y veas uno de nuestros videos anteriores. Te dejaré el link para que lo sigas. Dato histofílico: durante este periodo existían en México un aproximado de 6,000 alemanes. Muchos de ellos eran migrantes y sus hijos, nacidos en los estados como Chiapas, Veracruz y otros en la capital, contaban con nacionalidad mexicana. Muchos de ellos, movidos por el sentimiento nacionalista, abandonaron la nacionalidad que les fue concedida por nacimiento y decidieron unirse a las tropas alemanas, que más tarde fueron enviadas a combatir en Rusia. Algunos de los pocos sobrevivientes decidieron regresar al país y México, en un acto de compasión, les permitió la entrada a pesar de haber renunciado a su nacionalidad. ¿Qué te ha parecido? ¿Conoces más historias de familias alemanas que hayan radicado en nuestro país? Me gustaría leerte en los comentarios. Si el tema te ha gustado,
Sigue buscando historias, porque la curiosidad no acabó con el gato, lo hizo más sabio. Vuelve a Histofila y no te pierdas el siguiente video. Suscríbete al canal, comparte con tus amigos y sigamos viajando juntos por la historia.